Código General Disciplinario. ¿Qué es el derecho disciplinario? Es el conjunto de normas sustanciales y procesales en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina, el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia. ¿De quiénes? De los servidores públicos y particulares en cumplimiento de sus funciones públicas para asegurar el buen funcionamiento y desempeño de los servidores a su cargo. ¿Cuál es la función del derecho disciplinario? El derecho disciplinario cumple con unas funciones trascendentales dentro del Estado colombiano. ¿En qué sentido? Hablamos de una efectividad, es decir, que garantiza el buen funcionamiento de la administración pública. Hablamos de cumplimiento en cuanto a las funciones y compromisos en el marco de esa función pública. Su función también está orientada al deber, es decir, propende por el recto y eficiente cumplimiento del deber funcional. También la función del derecho disciplinario promueve y vela porque cada actuación pública se enmarque en el concepto de la moralidad y ética administrativa. De este modo se lucha contra la corrupción. Y por último, hablamos de unas decisiones disciplinarias que cumplen una función preventiva y correctiva con el fin de evitar nuevamente la ocurrencia de algunos hechos o faltas. En cuanto a los principios orientadores, es necesario que tengamos claridad en cuanto a esa definición o conceptualización del Código General Disciplinario. Entonces, esta la podemos definir como esa norma que regula el cómo se investiga, se juzga y se sanciona a los servidores públicos cuando incumplen sus deberes. Por tanto, el Código General Disciplinario debe adaptarse a ciertos retos que tiene el Estado. ¿Por qué? Porque se presentan nuevos cambios sociales, tecnológicos y jurídicos en el mundo actual que implican entonces esa adaptabilidad, ese cumplimiento de unos marcos regulatorios en cuanto a lo nacional e internacional. Se habla entonces de unas nuevas dinámicas. ¿Esto qué quiere decir? Que Colombia como Estado social de derecho no puede actuar de manera aislada y hace parte entonces de unos tratados, de unos convenios internacionales y debe respetar las decisiones de las cortes internacionales. Esto significa que debe garantizar los derechos humanos, proteger las libertades, actuar conforme a esos estándares globales de justicia y transparencia. En otras palabras, entonces, el sistema disciplinario se moderniza para asegurar que los procesos sean justos, garantistas y humanos, tanto en ese plano nacional como internacional. Por eso, la importancia de estos principios orientadores. Veamos estos que son el reconocimiento de la dignidad humana, el poder disciplinario preferente, fines de la sanción disciplinaria, igualdad, ilicitud sustancial, fines del proceso disciplinario, investigación integral, titularidad de la potestad disciplinaria, independencia de la acción, legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la sanción disciplinaria, favorabilidad, culpabilidad, debido proceso y presunción de inocencia. Entonces, estos son algunos de los principios fundamentales del régimen disciplinario. En estos se destacan dos principios claves. El primero es la dignidad humana, porque este es el centro de toda la actuación disciplinaria. ¿Qué significa? Que incluso cuando alguien está siendo investigado o sancionado, debe ser tratado con respeto, sin abusos. Entonces, el Estado no puede olvidar que está tratando siempre con personas y que no se trata solo o simplemente de casos. El otro principio a destacar en todos estos que hemos mencionado es el debido proceso. ¿Por qué? Porque este garantiza que toda investigación debe ser imparcial, independiente y transparente.
Por tanto, el funcionario acusado tiene derecho a defenderse, a presentar pruebas, a ser escuchado y a que su caso sea resuelto por la autoridad competente. Por tanto, en ese debido proceso hay unos roles específicos, es decir, hay un funcionario encargado de investigar, de dar instrucción y otro funcionario encargado de juzgar, de decidir la sanción. A través de estos roles, entonces se evita los conflictos de intereses y se refuerza la imparcialidad. Ahora bien, ¿por qué estos principios que hemos mencionado son tan importantes? Porque orientan y fijan los parámetros de esa acción disciplinaria, es decir, constituyen unos perceptivos de garantía y amparo de derechos. En otras palabras, son guías de actuación para que los funcionarios que apliquen la ley disciplinaria puedan hacerlo de manera adecuada, justa, legal y transparente. ¿Qué es una falta disciplinaria? Es la incursión por acción u omisión en alguna de las conductas o situaciones previstas en el Estatuto Disciplinario o Código General Disciplinario. Básicamente, sus motivaciones entonces serían por incumplir los deberes del servidor público, desatender las prohibiciones del servidor público y no observar el régimen de inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses, o también porque se puede tratar de una extralimitación en sus funciones. Estos entonces constituyen esas faltas disciplinarias a título de dolo o culpa. Ahora bien, estas faltas disciplinarias tienen una clasificación y están en tres categorías: faltas gravísimas, faltas graves y faltas leves. En cuanto a las faltas gravísimas, son las actuaciones más serias, es decir, están descritas de forma exacta, tasativa en el Código General Disciplinario. Esto significa que solo las que aparecen en ese artículo pueden considerarse gravísimas, no se pueden inventar o interpretar libremente. Un ejemplo de estas faltas gravísimas son los actos de corrupción, la utilización indebida de recursos públicos o violaciones graves a los derechos humanos. Por tanto, las faltas gravísimas llevan a sanciones muy fuertes, como cuáles, como la destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos. En cuanto a las faltas graves, también ocurre cuando el servidor público incumple con sus deberes, abusa de sus derechos o viola prohibiciones, pero sin llegar a un nivel tan alto como las faltas gravísimas. Un ejemplo de las faltas graves es no asistir injustificadamente al trabajo, actuar con negligencia o extralimitarse en las funciones. Entonces, en estas faltas graves se da lugar a sanciones como la suspensión del cargo o multas. Esto va a depender del daño causado y la intención del funcionario. Y por último, tenemos faltas leves, que son conductas de un menor impacto o daño, y su gravedad la determina el instructor o juez del proceso, teniendo en cuenta ciertos criterios que la ley establece. Por ejemplo, la intención, la reincidencia o el perjuicio causado. Y generalmente se sanciona con amonestaciones o sanciones menores. Esto es todo, espero que este tema haya sido útil.